Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se viene este próximo fin de semana. Estamos grabando a jueves, con lo cual seguramente el podcast ya salga el viernes cuando empiecen a rodar los coches. Que lo que tenemos por delante es el Gran Premio de España, quinta prueba del campeonato del 2022. Y que desde luego pues llega en un momento en el que las cosas en estas anteriores carreras han estado bastante reñidas, bastante interesantes, por lo menos a nivel de lo que se están disputando entre varios pilotos, varios equipos. Y nada, llegamos a Barcelona, un circuito archiconocido por los equipos, donde tenemos libres desde hace mucho tiempo durante los inviernos, un circuito que apenas ha cambiado en los últimos años y que veremos, ahora que ya estamos, digamos, centrándonos un poquito en la travesía por Europa. Tendremos alguna isla por el medio, pero empezamos a ver si hay mejoras de los equipos, que recordemos que prácticamente todos tienen sus bases en Europa, y veremos un poco hacia dónde va esta Fórmula 1 del 2022. Esos problemas de fiabilidad, esos pilotos que han cometido errores, veremos a ver si esto ya empieza a ponerse serio y empiezan a desaparecer esos problemas, esos errores. Para comentar este Gran Premio de España que empezamos este fin de semana, tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Emma, hola Dani, hola a todos y a todas. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, vamos a comentar alguna noticia y algún rumor que podamos haber oído esta semana, que no han sido demasiados. La verdad es que está siendo una comienzo de temporada relativamente tranquilo en cuanto a las noticias, y luego nos metemos ya de pleno con lo que va a ser el Gran Premio de España. Y empezamos con una cancelación que ya era sabida, obviamente. Estamos hablando del Gran Premio de Rusia de este año, que no se va a correr. Bueno, ya se había cancelado, pero la noticia es que se han tomado la decisión de que no se va a sustituir por ningún otro Gran Premio, con lo cual tenemos esta temporada, que era la de las 23 carreras, pasa a ser la de 22 carreras. Dejamos el hueco en septiembre, el fin de semana del 23 al 25, sin cubrir. Y nada, no hay mucho más que añadir. Aquí pues había algún Gran Premio que ya se estaba barajando, que sí podía ser, que si no, que si los viajes, que si la logística, pero finalmente pues han decidido que no lo van a reemplazar. La verdad es que con 22 carreras pues el campeonato no creo que eche de menos pues ese Gran Premio de Sochi, que se va a disputar en septiembre. Recordemos un poco el hueco que había ahí. Teníamos Italia a principio de mes, del 9 al 11 de septiembre, y teníamos ya luego un salto a Singapur del 3 de septiembre al 2 de octubre, con lo cual el Gran Premio de Sochi, que habría quedado pegado al Gran Premio de Singapur, no se celebra, y tenemos ahí pues espacio para que los equipos puedan traer alguna novedad, que puedan descansar y no estar tan agobiados en mes de septiembre y octubre, que bueno, ya entre los dos ya están juntando 6 carreras, ¿no? Tenemos 3 carreras cada Sí, mes. sí, sobre todo eso, porque si hubiera habido Gran Premio esa fecha, los equipos hubieran encadenando 2 tripletes seguidos. O sea que aún así van a hacer carreras continuadas, pero ¿os acordáis cuando en aquel momento dijeron, bueno, hacemos un
hacemos tripletes porque por la coyuntura, COVID, no sé qué, pues es lo que hay que hacer, pero ya no más, pues toma tripletes para que os canséis ahí bien, ¿no? Y yo imagino que alternativas para sustituir Rusia sí que tenían, pero entre esto, ¿no? De que meter una cita ahí hubiera podido ser quizás demasiados. Y después la situación esta económica de precios de los combustibles por las nubes y tal, pues entre una cosa y otra, pues dijeron, pues mira, si perdemos una carrera, pues tampoco es el acabose, tenemos 22 y pa'lante. Al Sí, final, realmente no creo que nadie vaya a echar demasiado de menos, ¿no? Este Gran Premio. Porque, aparte, tampoco eran carreras que fueran especialmente atractivas, o al menos yo no tengo así, al menos de memoria, recuerdo de eso, de una sensación especialmente afortunada, ¿no? Con respecto a lo que es el circuito. Así que, pues mira, yo casi lo prefiero, que nos quedemos en 22 y bueno, al final es que un se quede ahí mercado. que se quede ahí Japón, el Gran Premio de Japón como final de de esa gira, por así decirlo, ¿no? Pues me parece muy bien, ¿no? Y vamos a estar todos deseando que llegue ese Gran Premio, ¿no? Ya en octubre. Al final es un mercado, el ruso, que pues obviamente están teniendo sus historias con lo que es el tema de la guerra. No sé si habrían podido ver la carrera por televisión. Los patrocinadores rusos han sido eliminados de la Fórmula 1. Yo creo que no queda absolutamente ninguno de los equipos que esté llevando nada de publicidad de Rusia o de empresas rusas. Y obviamente, pues dejar fuera a Rusia con el tema de las sanciones y todo eso, pues entiendo que no les costaría demasiado pues rescindir ese contrato. Con lo cual, una decisión fácil que no iba a tener más peso. Ahí no se iba a perder demasiado. También está la parte deportiva, ¿no? Que si el Gran Premio además no resulta lo suficientemente interesante para el público, pues mira, la decisión más fácil era quitarlo de en medio. Ni Que hay... de todas, Dani, que de todas maneras realmente lo que es noticia no es tanto que lo hayan quitado, sino que no hayan puesto nada, o sea, que no hayan puesto otra para cubrirla, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente. Entonces, bueno, eso. Nos quedamos con 22 carreras. La verdad es que, no sé, igual hasta podían haber pensado en... Bueno, ahora ya es complicado, ¿no? Mover el calendario tanto como para que la temporada no sea tan larga. Y además ahí pues siempre hay el tema de quiero que se acabe mi circuito y se acabe mi circuito. Recordemos que esta temporada acabamos en Abu Dhabi y ahí hay dinero, es decir, que no vale con moverles su gran premio a una fecha que tengan libre para tener más tiempo los equipos para desarrollar para la próxima temporada. No, no. Esta temporada acaba cuando acaba y no, eso sí que no se toca. Hombre, mover una fecha para, yo qué sé, darle espacio para que haya espacio sin actividad en pista, pues es muy complicado, ¿no? Hay toda una historia de entradas, estructuras que se tienen que montar. O sea, una vez que ya establecen el calendario y para adelante, cambiarlo en funcionamiento es, salvo causa de fuerza mayor, para suspenderlo, diría yo, es, es difícil que cambien de un fin de semana a otro, salvo que algún caso se ha dado, pero con una antelación cercana al año, ¿no? Digo, en pandemia igual. En pandemia sí que tuvimos movimientos de circuitos que han cogido 2 grandes premios en vez de uno y que han hecho cosas, Sí, sí, pero ahí no cosas del tenían estilo, ¿no? Pero bueno, sí. ni espectadores, ni, o sea, estaban el circuito solos, ¿no? Tenían esa, entre comillas, ventaja. Pero aquí pues, ya sabemos y ya lo hemos contado aquí, que todas las entradas de todos los circuitos a partir de, ya no me acuerdo cuándo lo dijimos, de los principios, de principio de temporada, que estaban ya todas las entradas vendidas de todos los circuitos, o sea que
Mover eso, pues imagínate el follón que se No, podría. esa decisión podría haber sido, pues, eso, cuando se presenta la temporada antes de empezar, porque antes de empezar, eh, la guerra ya estábamos en marzo. O sea, ya empezamos la temporada con la guerra en curso. No sé, la decisión, si hubiera sido rápida, igual podría haber, no sé, tenido cierto sentido, ¿no? Pero una vez que ya lo has dilatado, que has buscado las opciones y que han agotado, pues, creo que ya llevamos más de 3 meses de guerra, pues obviamente ya no es cuestión de andar retocando tanto el calendario. No llevamos 3 meses. Sí, No puede ser. sí, ya llevamos 3 meses. Empezó en febrero. Sí, Bueno, igual me estoy confundiendo ya con todas las sí, maniobras, sí, con porque toda la preparación, vamos. esto estalló que en los primeros en los primeros entrenamientos de pretemporada en Barcelona, fue cuando empezó todo esto, ¿no? Llegó a subirse Mazepin a los Sí, libres. Llegó. sí, sí. Sí. Sí, acuérdate que al principio el Haas sí que tenía los colores de tal y ya para Bahrein y tal ya no los tenía. O sea, de hecho, el último día de Barcelona fue cuando Haas tomó la decisión de quitamos los colores, tal, pero el tío se montó. Ujú. Joder, ¿quién lo iba a decir, eh? Algo que parecía que iba a durar una semana por la Pero superioridad inicial, vaya, o presumible. Al menos para los 24, profanos. 24 de febrero, Juan. Joder, o sea, 24 de febrero, 24 de marzo, 24 de abril. Nos llevamos 3 meses, pero le faltan 5 días. No, bueno, ya teníamos toda la escalada, con lo cual eso. Ya había saltado los primeros libres, con lo cual, no sé, igual alguna cosa ya tendría que tener preparada, ¿no? Pero desde luego, teniendo 22 carreras, el calendario está más que completo y más que cubierto y no es un gran premio que vayamos a echar demasiado de menos en este Bueno, año 2022. igual lo echa de menos el que quede segundo en el campeonato se queda cerca del primero, ¿no? Porque lo vería como una opción de arrebatarle el, el liderato, ¿no? Una carrera menos al final entre pitos y flautas, pues son unos cuantos puntos entre vuelta rápida y tal. Imagino que, claro, si de meter una carrera sería sin formato sprint, que aún tendría más puntos. Bueno, Nos lo Es muy temprano. apuntamos para revisar, ¿eh? No, iba a Veremos decir a que ver. es muy temprano para hacer cualquier tipo de pronóstico. O sea, pero vaya, yo me extrañaría mucho que vayamos a tener un final de temporada tan a priori abierto como el del año pasado. Es más, a mí, o sea, la corazonada o el pálpito que me da es que en esta ocasión vamos a llegar a la última carrera ya sabiendo quién es el campeón del mundo. Obviamente es un pálpito, porque puede pasar de todo, ¿no? Pero vaya, si hubiera que apostar, a mí me da la sensación de que eso. Y además me temo que ya sé quién va a ser quien va a quedar campeón del mundo, pero bueno, me No, no, lo, no, me no, lo no, no, guardo. no. No te guardes pues por dilo, ser joder. Verstappen. Pues dilo. Yo el año pasado me animé a decir Verstappen desde qué momento del año. Y por poco me coló. Emma, desde el primer Desde Boxes, se animó a decir que vaya rollo la Fórmula 1. Luego se comió sus palabras y seguro que lo disfrutó muchísimo, pero desde el primer momento, aquí se viene con ganas, Juan. Dilo, venga. Pues venga, tampoco voy a decir ninguna salvajada, ¿eh? O sea, Verstappen campeón del mundo en Brasil. Bueno, anótalo ahí, Dani. Anótalo ahí. Apuntamos Para que aquí. no se olvide. No nos olvidemos. Obviamente, ¿qué me gustaría? Me gustaría que fuese Carlos, me da igual como si es en Abu Dhabi, vaya, en el último. Si es Carlos, entonces en sí la que es última Abu Dhabi curva. fijo, vamos. Sí, pero. O sea, si no puede ser Carlos, también preferiría que fuese Leclerc. A mí es que Verstappen no me cae bien, las cosas como son. Me cae mucho mejor Leclerc. Es demasiado del norte. Así seriote y tal. No, o sea,
por su trayectoria, no sé, me ha parecido... es igual, no voy a analizar ahora toda la carrera de Verstappen, pero vaya, no es un tipo que me caiga bien. Me parece que es la hostia conduciendo, o sea, creo que es el mejor piloto a día de hoy, al menos de los que están corriendo en Fórmula 1, pero no para nada es mi predilecto en lo que pues eso, ¿no? A fanservice se refiere. Me cae mucho, o sea, eso, con el corazón prefiero en la batalla Leclerc-Verstappen, vamos, ojalá Leclerc. No sé qué opináis vosotros. Yo estoy contigo, la verdad. O sea, me parece... O sea, me alegraría más porque ganase Leclerc, por un poco el tipo de sensación que transmite y tal, que Verstappen. Y bueno, quizá Verstappen haya estado más tiempo ahí guerreando y lo hayamos visto luchar más y tener situaciones, pues que puedes llegar a decir aquello de pues no me gusta como su actitud y tal. Quizá ha chupado más cámara en los últimos años comparado con Leclerc. Pero sí, la verdad es que Leclerc, no sé, despierta también un poco más de, no sé, de otro tipo de sensación, ¿no? Desde luego yo no creo que estés muy desencaminado. Veremos un poco, como decía además al principio, ¿no? La temporada de Verstappen por ahora ha estado marcada por si no acaba, pues mira, es un problema, pero como consigue acabar la carrera, todo han sido victorias. Y de hecho es el Entonces, que más carreras ha ganado. efectivamente. Van 3-2. Entonces ahí, claro, el tema de la fiabilidad parece que va mejorando. Veremos a ver el tema de Verstappen cómo Pero, evoluciona pero Y y esto cómo también hay que ver cambia, cómo Ferrari. viene ahora el Ferrari, ¿eh? O sea, que pero Ferrari esto cambia muy en rápido, principio... porque después de Australia, el propio Verstappen decía que el campeonato ya casi que era un imposible, que iba a necesitar 30 carreras para recuperar esto. Y 2 carreras después, pues el tío ha llegado a decir que le mola ir segundo, ¿sabes? Que le mola, en vez de estar liderando el campeonato, le mola ir segundo, claro. Ahora viéndose que acabas de ganar 2, que en principio tienes un coche lo suficiente como para ganar, pues esto cambia muy rápido. Ahora vamos a Barcelona, tal, Mónaco, y, en fin, imagínate que pincha, pues ya otra vez el negro. No, bueno, cambia muy rápido, Emma, y ya sabemos cómo va esto. O Y sea, Ferrari además, nadie, en teoría... nadie dice, mira, yo tengo esto, voy a hacer esto y esto es lo que va a pasar. No, no. O sea, hay los que tiran para arriba. Conocemos los casos de Honda, de esto, no, Hombre, ya le vamos a dar un motor guay a Fernando. Y tenemos los casos de no, es que nosotros, el campeonato está muy jodido para que luchemos, pero o sea, no sabéis, o sea, no habéis saltado a la pista en los primeros entrenamientos de la temporada, ¿no? O sea, después de 5 carreras, lo que sí que parece claro que va a ser una lucha de ellos dos, ¿no? Salvo que cambie la situación tal para que se apunte alguien a la fiesta, el campeonato va a ser una cosa Leclerc-Verstappen. Eso yo creo que después de estas 5 carreras que hemos disputado hasta ahora, vamos, yo tengo claro, me extrañaría mucho que se sumara a la fiesta tanto o Pérez o Carlos. Y doy evidentemente creo, por descartado Mercedes, que sí, igual ganan carreras y tal, pero recuperar lo suficiente para meterse en el tinglao, vamos, creo, no lo Emma, veo. que lo que dices tú es correctísimo. O sea, el título va a estar entre Verstappen y Leclerc. Pero bueno, lo veo como que va a haber una lucha de Ferrari Red Bull. Es decir, ni Checo ni Carlos creo que vayan a tener muchas oportunidades con estos dos gallos delante, pero yo creo que van a estar muy relacionados con lo que consiguen sus dos compañeros de equipo. Mucho. O sea, yo creo que Y en ese van a estar duelo, ahí estorbando y van a ser muy protagonistas. y en ese duelo, Red Bull yo creo que tiene claro que Pérez siempre va a ayudar a Verstappen, pase lo que pase y esté como esté en el campeonato. Aquí el number one es el Verstappen y eso yo creo que lo tenemos todos claros. En cambio en Ferrari yo no sé si lo tienen claro y yo
ya aún faltan tienen 17 claro. carreras. Yo a partir de ahora, en una situación donde tengo que primar a Leclerc o Carlos Sainz, por mucho que tal, yo primaría a Leclerc. Ostras, Yo creo que sí es que un lo tienen Ferrari, claro, ¿eh? Emma. O sea, personalmente creo que Ferrari también lo tiene clarísimo. Y lo mismo que decías o sea, que Pérez iba a ayudar a Verstappen, yo estoy convencido de que en eso Carlos también es un jugador de equipo y va a hacer, o sea, o sea, tengo muy claro que a poco que le digan deja pasar a Leclerc, lo va a hacer y vamos, que va a ser un buen jugador de equipo. Sí, Yo tú solo imagínate en porque la toda la posición. trayectoria de Carlos ha sido así. O sea, nunca se ha enfrentado o No, aún no, aún falta la decisión. Te voy a poner un caso. Imagínate que por circunstancias de carrera va primero Carlos y segundo Leclerc. Y Leclerc necesitará los puntos del primero para recortar o ampliar a Verstappen. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le van a decir a Carlos, oye, deja de ganar, que puede ser su Sí. primera victoria o lo que sea? si se lo dicen, lo que está claro es que si se lo dicen, no va a haber el más mínimo problema en que lo deje pasar. Le joderá, obviamente, eso seguro, pero vamos, en ese caso el problema no va a ser Carlos, será Ferrari, Ya, también. que tome la decisión y vamos, y Pero, que pero claro, personalmente estoy convencido de que la decisión que tomará será la de favorecer a Leclerc. Por, o sea, porque es que los números cantan. Es así. O ujú, sea, lamentablemente. Lo comentábamos en Telegram, ¿no? Pues a lo largo de esta semana. O sea, las cosas son como son. Llevamos muy poquitas carreras, pero ya hay una diferencia, y ya no solo una diferencia, sino también una sensación en la que está mucho más entonado Leclerc que Carlos. Desgraciadamente, al menos para los espectadores españoles, ¿no? Que la gran mayoría, pues preferíamos obviamente, que Carlos ganase. De todas formas, yo creo que va a ser una buena temporada también para Carlos, en el sentido de que va a tener sus oportunidades, va a ganar sus carreras y eso. hombre, o sea, Simplemente yo lo que creo es que no. Todos sabemos, antes de empezar la temporada, todos sabíamos que Pérez iba a jugar el papel que está jugando. Y sin embargo, yo no tenía claro que Carlos Sainz le fuese a tocar este papel. ¿Por qué? Pues porque podría haber sido al revés. Y probablemente el año que viene, bueno, a lo mejor cambian las cosas, pero probablemente, o al menos es la esperanza que yo tengo, vuelvan a partir tanto Leclerc como Carlos de la misma posición. En lo que bueno, se dependiendo respecta. si uno consigue el título, en este caso Leclerc, ya te cambia un poco la película, ¿eh? Porque no es lo mismo Sí, sin títulos que ya alguno teniendo un título, ¿eh? Ya las ya, pero cosas. quiero decir que si en 2023 el comienzo es al contrario, es decir, por lo que sea empieza a tener mala suerte Leclerc y Carlos gana 2 de las 5 primeras carreras y queda segundo en otras 2, ¿entiendes? Sí, sí. Y le saca, no sé cuántos puntos le saca ahora mismo Leclerc a Carlos Sainz, pero igual son 30 ya o más. Incluso, o sea, pues No, con no, más ese de 30, más de 30. más de 30, pues eso, o sea, si en 5 carreras le sacas 35 puntos Carlos a Leclerc, yo creo que Ferrari lo va a tener muy claro. Lo mismo que lo tiene claro esta temporada. O que yo entiendo que Ferrari esta temporada lo tiene muy claro. Le saca A mí me 51 resultaría ahora, ¿eh? una sorpresa de verdad que no hubiera órdenes de equipo llegado el momento a estas alturas del campeonato y con lo que llevamos visto. No, no, ya, Me por eso resultaría digo muy que extraño. en Red Bull yo creo que no hay ni la más mínima duda, pero en Ferrari no pongo la mano en el fuego de que no vaya a surgir alguna duda. Y dependiendo cómo sea el contexto de esto, si tardas un minuto, igual se te va la película y ya no puedes hacer la jugada maestra, ¿no? Que ya ha pasado, que se lo han pensado más de la cuenta y cuando han querido actuar y tal, pues ya el efecto del orden del equipo ya se había diluido, ¿no? Y después con respecto a Carlos, yo evidentemente creo que teniendo en cuenta el coche que maneja, que ya ha demostrado el potencial que tiene, yo creo que yo sí que le meto presión en el sentido de que este año tiene que conseguir al menos alguna victoria. Que quizás él mismo parece que
como que le están metiendo presión para que gane este fin de semana, se estrene justamente en el Gran Premio de España. Oye, que ojalá, ¿no? Que encima que si gana y la consigue en España, pues mejor que mejor, pero me es independiente que si gana en España o gana en Cananchú. El caso es que gane, ¿no? Porque no ganar ninguna carrera teniendo el monoplaza que maneja este año, yo ahí ya me preocuparía. Porque que no gane teniendo los coches que tenía hasta ahora, pues vale, no hay ningún problema, ¿no? Incluso ha logrado buenos resultados, ¿no? Con podiums y tal. Pero ahora maneja un coche con capacidades de ganar el campeonato del mundo. Hay que conseguir victorias. Si su aspiración también, por otra parte, es conseguir el título, ¿no? Si está muy bien ser regular, que eso pues, yo creo que es una de las cualidades que ponemos de él, pese al año que lleva. Una de las cualidades que le pongo a Carlos es que el tío es es regular, ¿no? Pero bueno, hay que conseguir victorias. Si quieres conseguir el campeonato, esto no es como en MotoGP que consiguiendo una o cero y te puedes plantear ser campeón del mundo. Aquí en Fórmula 1 hay que conseguir victorias porque si no hay demasiada diferencia entre el escalonaje de puntos. Y poles también, Porque, por ejemplo, en Miami, si en vez de salir segundo sale primero, pues igual el que se come a Verstappen es Leclerc. Y que después habrá que ver el ritmo y seguramente Carlos, pues como vimos después en ritmo, sigue aún faltando, ¿no? Pero claro, no es lo mismo salir primero tal y Leclerc sale libre, por así decirlo, como sale en la pole, sale libre, no se come ningún Verstappen ni ningún problema y en cambio pues Carlos saliendo segundo y Verstappen acompañándolo, pues sabes que Verstappen te la va a querer colar, ¿no? Y mientras Leclerc está pensando en la segunda curva. Sería una buena oportunidad esta para hacer la pole. Es más, si quiere ganar aquí, vendría muy bien que hiciera la pole. Pero precisamente a mí lo que me da mala espina con respecto a la performance que está teniendo Carlos es como que está deseando demasiado esa primera victoria. Y ese ansia, esa necesidad, como lo queráis llamar, ¿no? De ansiedad, no sé, está haciendo que cometa errores. Entonces, a lo mejor en el momento en que ya gane esa primera carrera y que se quite ese peso de encima, probablemente le vaya mejor. Con, pues eso, no tener tantos errores, porque es que siempre al final es una de cal y una de arena, ¿no? En todos los grandes premios. Meto la pata, me salgo aquí, no sé qué, al final un error en la vuelta decisiva y eso al final pues le está jodiendo bastantes puntos. Es que te decía antes que está a 50 ¿qué dije? 51, ¿no? Está ahora mismo de Leclerc, si no hago más mis cuentas. Y claro, teniendo en cuenta en las dos que abandonó Australia y Imola, pues a lo mínimo que hiciera, yo creo que, pues, no sé, en 51. Sí. 104 Charles Leclerc, 53 Carlos Sainz. Es decir, le saca 51 puntos Leclerc. Pues, casi pues lo dobla, casi tiene el doble de puntos. Sí, pero suponiendo un resultado hipotético en Australia, yo qué sé, ponte un cuarto. Y en Imola ponte ponte otro cuarto, pues ahí podría haber tenido, yo qué sé, fácil 30 puntos más, ¿no? Sí, sí. O sea que ahora mismo sería segundo del campeonato. Es fácil, ¿eh? O sea, estoy poniendo resultados que yo creo que eran asequibles para él con el coche que manejaba en esas dos carreras que se quedó en la primera Bueno, el segundo vuelta. lo iba a tener complicado con las 3 victorias de Verstappen, pero vamos, Por ahí muy, andaría. muy a la par. Desde luego por delante de Sergio Pérez. Sí, es que ahora mismo tiene hasta Russell, está por encima de Carlos en el campeonato y Russell, Viendo la pues clasificación. Russell, pues ya es un caso de éxito, los puntos que tiene, ¿no? Russell me recuerda al primer mundial de Alonso, en el cual no fue el que más carreras ganó, pero sí que fue lo mismo que está siendo Russell, ¿no? El más regular a la hora de puntuar. Y más regular que Russell no se puede Bueno, ser. te 5 cambiaría carreras, una 5 cosa, puntos. Dani, o sea, Fernando conseguía victorias al principio de año, consiguió una A renta. ver,
Y Consiguió una ronda, pues, pero aquel año no tenía ni el mejor coche ni ganó más pero carreras. Fernando Simplemente no era hacía el quintos, coche ¿eh? más fiable. No, hombre, no lo digo en el sentido de que se les pueda comparar, ¿no? Pero vamos, me refiero a que Alonso aquel mundial lo ganó no por ganar carreras y abandonar unas cuantas o lo que fuese, sino por ser súper constante en ir puntuando, que al final de temporada el puntuar todas las carreras lo máximo posible, Aparte, no asovallando y diciendo pues he ganado más que todos los demás, ¿no? O sea, el ser regular al final pues le ha reportado, en aquel momento le reportó el campeonato del mundo, y digo que Russell, que ha terminado todas las carreras quinto, no está quinto en el mundial, está por encima, es más regular que algunos que han conseguido mejores puestos y han tenido abandonos. O sea, en eso me refiero a la regularidad, ¿no? sí, hombre, está ahí porque ha sido regular, si no, no estarías, sin lugar a dudas, ¿no? Y únicamente tiene el podio que consiguió en Australia, creo que fue, ¿no? Y es el único así resultado de podio, porque el resto es cuartos, quintos, etcétera, etcétera. Bueno, regularidad. Me refiero a eso, que está ahí metido por encima de algunos que tienen mejor coche, con un coche que teóricamente da los problemas que da, porque el suyo pues parece que no los da tanto, pero el de Hamilton, depende de la carrera, es inconducible. Que bueno, que está ahí, que no se espera que estén luchando, como decías tú antes, ¿no? Que los Mercedes no se les espera en principio que se vaya a meter en esa guerra entre los Ferrari y los Red Bull, pero bueno, que Pero, Russell los puntos va cosechando. pero está Va... ahí porque los otros no han maximizado su potencial de puntos, ¿no? Sobre todo Hombre, Carlos. claro, Claro, o sea, claro, sí. es de mérito de los otros y el mérito de él es que, pues sí, No, o no ha sea, el fallado, ¿no? mérito es Pero, que no ha fallado, que no ha cometido errores como otros, que no ha estado metido en problemas, que ha hecho su trabajo. O sea, al final va arañando ciertos puntos y está ahí arriba. Con un coche que sabemos que tiene los problemas que tiene. O sí, sea, que no se va a vamos a meter en la ver lucha, pero bueno, que va a estar ahí, que va a llegamos a un estar gran cerca. premio clave para Mercedes y para muchos de los equipos, porque raro va a ser el equipo que no traiga nada, que quizás el único va a ser Haas, que se va a esperar un mes para traer algo. Creo que escuché que iban a traer su paquete gordo para Francia, una cosa así. El resto, pues más o menos traen cosas importantes, ¿no? Algunos traen casi un coche B, como puede ser Aston Martin, y otros, aunque sea, traen una reducción de peso. O sea, seguramente habréis fijado que desde que comenzó la temporada hasta a hoy, los coches cada vez son más negros, hay menos pintura, menos vinilos, o sea, están ya quitando. De hecho, en Williams, decía un ingeniero de Williams que les propuso a los de marketing si era posible poner el Williams todo negro, ¿no? Y los de marketing les dijeron, no, chavales, un mínimo hay que tener, ¿no? Hay que tener un poco de imagen de marca y de ahí que tengamos el Williams pues así con 4 pegatinas mal puestas, ¿no? Pero la idea era ponerlo todo negro para ahorrar lo máximo posible, ¿no? Que parece una tontería, pero quitar vinilos y las pegatinas, pues igual se están ahorrando potencialmente, pues yo qué sé, 3 4 o 5 kilos, dependiendo de cómo sea la pintura y cómo se plasme en los coches. O sea que parece una. A ti te lo dicen que para ahorrar peso te quitan pintura y dices, va, ¿supone tanto? Pues sí, claro que supone, ¿no? Y quitar 1 kilo de un coche de estos de alta competición, pues son 1 2 décimas por vuelta. O sea, poca broma. Para conseguir 1 2 décimas por rendimiento, por traer piezas nuevas, eso se cuesta un riñón. En cambio, quitarle 4 pegatinas, eso es nada y te da las décimas. O sea, rendimiento inmediato, ¿no? Y todos los equipos, yo creo que seguro, yo diría casi todos los equipos, tanto el alerón delantero y trasero, seguro ya prácticamente van negros, pelados de pintura y únicamente tienen las pegatinas de los correspondientes patrocinadores. Yo diría que todas las escuderías ya los montan así.
Y ya lo que es el chasis en sí, ya hay... Quizás el Williams es el que más negro vaya, pero vamos. En Mercedes estarán diciendo, ¿y por qué no volvemos al negro? Como La teníamos verdad el es año que pasado. son unos coches un poco grandotes de más. Tengo, tengo ganas a ver decíamos de volver este año por el Museo de Fernando Alonso, pero casi a lo mejor molaba esperar un poco más para poder tener un coche de este año y comparar los tamaños, ¿no? Con respecto a los anteriores. Pero es que la verdad es que cada vez son más mamotretos. Es como los coches de calle, joder. Yo me acuerdo cuando compramos Eva y yo hace ya, pues no sé, debe tener, bueno, ya tiene un mogollón de años, ¿eh? El Picasso que tenemos, nos subíamos al Picasso y hostia, nos sentíamos los reyes de la carretera porque íbamos altísimo. Parecía que íbamos en un camión. Y a día de hoy, ya ves, o sea, prácticamente todos incluso son más altos. Parecen más Con lo que, grandes, quizás parecen más grandes, pero este año, a partir de ahora, están limitados. O sea, la distancia entre ejes está limitada, con lo cual el tamaño de los coches está limitado. O sea, que antes ha llegado a pero son haber coches bastante más más largos. grandes y más peso, Emma. Eso sí, que hay, son Son más más pesados, mamotretos, pero que son... ocupen más espacio, puede parecer que son más, evidente, como son más pesados y tal, pues sí, parecen más tochos y sobre todo como alguno la parte de los pontones pues está carrozada para que por ahí vayan los flujos de aerodinámica, da esa impresión comparado con los del año pasado u otros, ¿no? Pero en las medidas, antaño había coches más largos, anchos son iguales y sí, pesados evidentemente son más pesados. Mira, me gustaría verlos, por ejemplo, comparado con el coche con el que se hostió Leclerc esta semana. Bueno, no hay color, O la joder. semana pasada, Es ya no me que acuerdo cuándo. parece Fue la semana pasada, ¿no? parece un Scalestri en comparación El, uno y otro. aquel Ferrari de Niki Lauda, pues, joder. O sea, pero no el doble de grande, pero cerca, ¿eh? De ser el doble de grande. Me da. O sea, no El los he doble. visto, o sea, Tanto. de largo. Hombre, de largo sí. Que en el coche con el que se la pegó no era todavía de las que tenían el eje por detrás de. O sea, es decir, que las piernas iban por delante de. O sea, estaban más adelante que el eje delantero. No, 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 no. Era mucho más corto. El eje delantero iba por delante de las piernas en el de Liquidauda ahora no me acuerdo de qué Sí, año. ya. Sí, sí. Pero bueno, era al lado, evidentemente es muy pequeño comparado con uno de ahora. Que yo vi, no lo vi entero, vi ahí unas vueltecitas que estaban haciendo el Mónaco histórico. Y claro, ves los cochecitos estos, que encima te ponen los neumáticos estos así, rollo calle, digamos, diríamos ahora, ¿no? Finitos y tal, y dices, joder, es bastante juguete, ¿no? En comparación. Claro, ves un coche de estos en Mónaco y dices, hostia, si caben 4 en paralelo. Yo ahora va uno de estos y vamos, es que es imposible adelantar, joder, en Mónaco. Y en cambio con esos coches pues es factible, claro. También cuando se. O sea, el circuito de Mónaco era para esos coches, no para los de ahora. No, mucho han cambiado desde aquella, ¿no? Y en todos los niveles, además. De hecho, Emma, la imagen que ponías hoy bueno, que retuiteabas hoy, de los coches de este año con neumáticos, yo no sé qué tamaño tendrían, pero desde luego esos eran neumáticos de coche de calle. Tenían el dibujo de un neumático de coche de calle y el ancho más o menos Sí, parecía sí, corresponder. Seguramente los compuestos bueno, pues no sería exactamente lo que solemos poner en un coche de calle, igual era más para deportivos, obviamente, que pero es vamos, raro, ¿eh? Que es raro porque normalmente, pues sí, montan un neumático chusco así viejo, pero es funcional para mover el coche de un lado para otro, al garaje de la FIA, tal, especificaciones, le ponen un neumático de andar por casa, ¿no? Pero montarle neumáticos de turismo, ostras, yo es la primera vez
que lo veo en programa de Gran Premio, vaya. No, la verdad es que quedaba curioso. Además, bueno, no sé, tendrán, no sé cómo lo pondrán, porque las llantas que tienen son las llantas normales, ¿no? De un Fórmula 1 para poder atornillar y con todo el... Debía y- tener algún acople y tal, ¿no? Pero tampoco creo que se complicarían la vida mucho, porque bueno, esto era para mover el coche de un lado para otro, o sea, tampoco vamos a meter aquí un sistema, digo yo, ¿no? Un sistema aquí tecnológico de la hostia para ponerle 4 neumáticos de turismo, tal, no sé qué, bueno, sí, tendrá un acoplamiento ahí, tal, pim pam para lo que es la tuerca y tal, ¿no? Más o menos se ve en la imagen y para adelante, pero imagino que nos habrán complicado mucho la vida. Pues nada, desde luego más estable que el carrito parece que es, pero más curioso también. Y no sé si tenemos alguna cosa más o nos metemos ya directamente en el Gran Premio. Creo que no ha habido así mucho más de rumores y noticias de esta semana. Venga, va, vamos con horarios del Gran Premio de España. Sí, cuidado con los horarios, porque bueno, ya sabéis que a partir de este año la intención era, bueno, la historia es reducir el tiempo material que la gente está en el circuito, con lo cual eso hace que los horarios cambien. Menos el de la carrera, el resto ha cambiado por completo, ¿no? Ya tuvimos ahí una pruebecita cuando fuimos a Imola, pero como era carrera sprint, pues no exactamente no estaba con los horarios que vamos a tener en esta parte europea, ¿no? Que son los primeros libres el viernes, 2 de la tarde, los segundos libres, 5 de la tarde, los terceros libres el sábado a la 1, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3. Con lo cual veis que aquí no hay no se repite horario de ninguna sesión, ¿no? Cada uno tiene su horario distintivo, con lo cual, ojito, si estabais acostumbrados al clásico, pero yo qué sé, los viernes por la mañana, una cosa así, pues no, por la tarde. Y después, en cuanto a neumáticos, aquí para España el clásico de Pirelli es traer la gama más dura, que así es para este año otra vez, C1, C2 y C3. Y después zonas de DRS de aquí de Cataluña, pues ya las clásicas, ¿no? Línea de meta y la recta que hay detrás entre la 9 y la 10. Quizá un tema a destacar a nivel de climatología, y es que si bien en España en verano puede llegar a hacer bastante calor, este año tenemos una primera ola de calor que va a coincidir con este fin de semana. De hecho, en Coruña se esperan temperaturas, creo que por encima de los 30-35 grados, o sea, una cosa de que estamos acostumbrados a verlo en agosto, pero desde luego no en mayo. Y en la zona de Barcelona, pues igual nos encontramos con temperaturas 10, 15 grados por encima de lo que es habitual en estas épocas, bastante por encima de lo que es habitual cuando hacen las pruebas en invierno, y que veremos con los neumáticos más duros, con los neumáticos con el C1, cómo se comporta con el C2 y desde luego hacia dónde van los equipos con unas temperaturas que no son las habituales, o que en teoría no son las habituales que se vayan a encontrar en este circuito en concreto. Y Veremos va a un poco ir, cómo influye. y va a ir a más, porque el domingo va a ser, en principio, según la predicción, el día que más calor tengamos en el circuito, más allá de los 30 grados. Con lo cual, pues va a hacer calor y del bueno está en la edición de este año, salvo sorpresa de última hora. Y claro, eso va a ser un factor a tener en cuenta, ¿no? El calor, tanto para los propios coches, refrigeración, los neumáticos, los pilotos, porque ya vimos cómo salieron de Miami y bueno, yo creo que Barcelona pues tiene sus puntos de exigencia, ¿no? Es cierto que todos los pilotos se lo saben de carrerilla,
pero tiene zonas rápidas que duran. O sea, tiene puntos de relajación, la recta ayuda, evidentemente, pero es exigente, ¿no? Con lo cual, pues van a tener que estar a full. Sí, desde luego, si hace un par de años veíamos nieve o temperaturas muy bajas cuando empezaron los libres en Cataluña, en los primeros, bueno, los libres, los Sí, de los pretemporada. primeros entrenamientos de pretemporada, nos vamos a ir al extremo completamente opuesto. Vamos a tener una climatología con unos calores y una temperatura en pista que seguramente los equipos pues haga mucho tiempo que no tengan que sufrir en este circuito. Sí, que Con lo cual, veremos si hay sorpresa. normalmente aquí en Barcelona suelen marcar mejores tiempos en pretemporada que después durante el Gran Premio. Pero aquí, teniendo en cuenta las circunstancias, yo solo menciono que creo que el mejor tiempo aquí en pretemporada fue de Hamilton, 1:19, 1 y pico, ¿no? Vamos a ver cuál es el mejor tiempo del fin de semana, porque las condiciones van a ser peores, porque va a hacer más calor y el aire no es tan, o sea, no es tan, es más denso a estas alturas de año y tal, ¿no? Con lo cual el rendimiento ya por calor y eficiencia aerodinámica es peor que cuando estuvieron en invierno, pero los coches han mejorado y vamos a ver qué tiempo marcan este fin de semana, ¿no? A ver cuánto es la mejora, que yo creo que Bueno, va a ser bastante, ¿eh? No me llego a animar a decir pronóstico de tiempo, pero ese 1:19, 1 yo creo que lo van a triturar. bueno, estamos hablando de condiciones de la pista, estamos hablando del comportamiento de los neumáticos, del desgaste, de los problemas de blistering que puedan tener, todos esos tipos de problemas. Pero por el otro lado tenemos la otra vertiente, la humana. Venimos de un gran premio en Miami, donde yo creo que hemos visto a todos los pilotos salir bastante sudados y con cierto grado de deshidratación, pero en la que desde luego a quien vimos bastante afectado por las temperaturas y el desgaste de la carrera fue a Max Verstappen. Veremos con una ola de calor enfundados en monos inífugos, con los calzoncillos inífugos, esperemos, con los cascos, con las temperaturas que va a haber, cómo salen los pilotos. Desde luego, esto no es un tiempo de primavera, esto es un tiempo de pleno verano, de ola de calor de verano. Y los pilotos, pues recordemos que normalmente el mes de agosto no suele haber carrera. Sí, Podemos tener ahí el Gran Premio el de Hungría, que suele ser así uno de los que suele coincidir en esas temperaturas y se puede llegar a pasar un poco mal, pero desde luego yo creo que va a tener bastante importancia el rendimiento físico de los pilotos y el desgaste que vayan a tener. y en Barcelona la sensación es que te ahogas, ¿no? Porque con la humedad y tal, la sensación es que te ahogas. A diferencia de otras zonas donde igual puede haber 40, pero como no hay la carga de humedad, pues sí, es duro, pero te lo llevas más liviano. Que por cierto, os habréis fijado que desde la carrera de Imola han vuelto después de acabar la carrera y antes del podium, pues volvemos a meter los pilotos en la sala esta para bajar pulsaciones, la cool room que le llaman. Que a mí me mola porque, bueno, pues se empiezan ¿Y a eso? hablar. ¿Eso había desaparecido? Sí, sí, desde que empezó el COVID eso se lo habían cargado. Iban directamente, salían del coche, entrevistas, podium y para casa. Y ahora, pues, Ostras, no me había ni dado cuenta. sí, sí, y ahora ha vuelto, hacen la entrevista, van para la cool room, los dejan ahí 3 minutos y ya podium. Que no sé si os habéis fijado, pero en Miami había puesto un micro para Sí. escuchar, pero un puesto de micro ahí, un pie de micro y para Es que eso moló, tal. porque, joder, a mí me recordaba ciertas escenas que ves, por ejemplo, en lo del Drive to Survive, ¿no? De Netflix.
Es decir, como hay determinadas escenas que, aunque sean pocas, ¿no? En la serie esa, y aunque todo sea una mamarrachada en el fondo, hay determinadas cosas que solo las puedes ver, ¿no? Sí, porque esas cosas En no, ese no tipo tal. suelen aparecer. Claro. Y a mí, o sea, el otro día eso, escuchando cómo comentaban, ¿no? La carrera entre los tres, ¿no? Sí, no, yo llevaba antes del safety, iba a 7 segundos y después, o no sé si me acuerdo antes del safety o tal, o antes, o con las blandas y luego con las duras, algo así, o sea, pero no sé, que me moló mucho escucharlo, ¿no? Porque además se les veía muy, no para la cámara, ¿no? Sino rollo Bueno, entre ellos, no de pilotos, o sea, de estar hablando de lo que les interesa y sí, con me buen moló rollo y mal mucho rollo, eso. porque la sala esta nos ha dejado momentos como Ya, claro, Hamilton pero tirándole gorras a Rosberg, Weber casi ya, pero dándose bueno, un me refería a lo paso del otro día, ¿no? por Lo del Vettel. otro día en Miami. Sí, o sea, y eso que en esta ocasión pusieron un micro específico para escuchar las conversaciones y en la pantalla que tenían apareció un mensaje de os están escuchando, cuidad el lenguaje. O sea que todo por el espectáculo, ¿no? Pero yo me alegro de que hayan vuelto esta sala, que estuve a punto de comentar aquí en el podcast, oye, ¿os acordáis antaño? Y justo fue el gran premio siguiente, o no sé, pues volvieron a poner esto en la sala esta de bajar pulsaciones y tal, ¿no? El caso es que con el Gran Premio de España, pues en principio, creo que ya lo comentamos en el anterior podcast, que íbamos a tener un mayo con circuitos que a priori no nos van a regalar un gran espectáculo, con lo cual yo, salvo sorpresa, no sé, me imagino un Gran Premio este de España, pues nada, todo el tinglao en clasificación, porque este es el Gran Premio donde el ratio pole victoria es el más alto de todos los circuitos que hay en el mundial, incluso más que Mónaco, y todo el percal va a estar en la clasificación y después la carrera, salvo que pase aparezcan los extraterrestres, pues yo no creo que vayamos a tener un gran espectáculo. Y la siguiente es Mónaco, pues imaginaos, ¿no? Que por cierto, si sois seguidores de la IndyCar, pues esta semana hay los entrenamientos, ¿no? Hay, Sí, pues eso, decidir la pole de la Indy 500 y otra vez coincidiendo con Mónaco son las Indy 500. Pues vienen fines de semana entretenidos en el mundo del motor. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algo antes de cerrar el podcast, porque yo creo que ya hemos hecho repaso a todo lo que teníamos por ahí mira, anotado y pendiente. que tenga que ver con esta carrera, nada. Pero es que estaba dando vueltas por la web de la Fórmula 1 y me he encontrado con una cosa que me ha dejado un poco flipado. Resulta que te puedes comprar un cuadradito de la bandera a cuadros del Gran Premio de Azerbaiyán y vale 241,95 euros. Es decir, esto consiste en, tú compras uno de los cuadraditos, el blanco o el negro, pones tu nombre, Sí, ya lo han en la hecho varias carrera, veces. lo han hecho varios, yo no me había enterado de esto, o sea, estoy un poco flipando. No me parece excesivamente caro, teniendo en cuenta que el que paga este dinero, pues probablemente pagaría el doble, Pero sin ¿te dan problema. algún certificado? No me he fijado, sé que No, lo han sí, hecho. sí, no. O sea, el rollo es que te ponen el nombre en el cuadradito, se utiliza esa bandera a cuadros en la carrera, y una vez que acaba la carrera, la bandera la recortan en los propios cuadraditos y te envían 4 semanas después de la carrera a casa un marco en el que aparece una foto de la bandera, el cuadradito tuyo con tu nombre y una especie de certificado con un código QR que me imagino que te llevará pues a no sé exactamente a dónde, en el que dice pues esta carrera es el Gran Premio Sí, de, no sé, de el Azerbaiyán, certificado, claro. ganó tal y quedaron segundo fulano y tercero mengano. Pero digo que ahí me da la sensación de que hay mucho árabe pujando. Y también hay kanjis, si os fijáis,
no sé si eran japoneses o... Sí, hombre, yo creo que 242 euros no es una locura. Ninguna, o sea, es que yo estoy ya casi por decirlo, o sea, animaos los oyentes de Desde Boxes y entre todos ponemos un Desde Boxes ahí. Esto es para Azerbaiyán, ¿no? Este año. Sí. O sea, vamos a ver, es mucho dinero, 242 euros, pero de verdad, te metes en el resto de cosas que tienen y es como cuando te vas a la si tienda alguien nos museo hace una donación y te compras un lo bolígrafo por 50 euros y sales contento, ¿no? Oye, de lo poco que te si ha costado. alguien nos hace esa donación de 240 euros, en vez de invertirla para comprarnos un micro o pagar el hosting, hacemos el cuadrito dichoso este. Pues mira, Estaría ahí gracioso. queda. Y de todas formas, ya os digo que yo que estuve en Italia, estoy hablando de 2000, creo que fue 2005. Fernando Alonso todavía no era campeón del mundo, me parece recordar. Fue el año, yo creo que fue el año que lo consiguió. Estuve en el Museo de Ferrari, estuve por el centro de Roma, que hay varias tiendas de equipos de Fórmula 1. Y bueno, os puedo decir que por lo menos Ferrari sí tenía una muy, muy interesante oferta, carísima, porque en aquel momento que por la gasolina la echabas a 1,20, año 2005 en Italia, yo creo que un morro de un Ferrari, no recuerdo cuántas temporadas atrás podían ser, pero un morro completo de un Ferrari valía 8.000, 9.000, 10.000 euros. Vendían levas, vendían mesas hechas con, Sí, con los las bastidores llantas. del motor, o sea, Hostia, de todo. Lo que está guapo es hacerse una mesa de salón con el bloque del motor. Porque las Sí, he pues de eso visto, yo creo que había. las he visto con llantas, ¿no? Así mesas de café y tal, están, evidentemente está chula, pero ya la mesa por excelencia es coger un bloque de un V12 y plancharle ahí una mesita, una plancha de cristal y perfecto. Que por cierto, ¿os habéis fijado quién dice que gana la carrera de Azerbaiyán 2022? Sí, Hamilton, dice que la gana Hamilton. Hamilton seguido de Verstappen y Russell, ¿no? Hostia. Es que probablemente todas estas imágenes promocionales las hayan hecho antes de empezar el campeonato. Supongo. Si se cumple, ya sería flipante. Pues Bueno, nada, venga. yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Como siempre, agradeceros que hayáis llegado con nosotros a un episodio más, que estéis ahí como siempre escuchándonos. Y os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales, además pues de los podcasts, de los episodios. Y nada más. Yo me despido hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego. Si nos queréis enviar un mensaje por Twitter, pues como siempre, seguimos siendo @desdeboxes. Si lo queréis hacer mediante el grupo que tenemos en Telegram, pues podéis acceder a él mediante la dirección t.me/desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si por el contrario queréis dirigiros a nosotros a base de un email, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. Y bueno, fin de semana aquí en casa, en España, vaya, Gran Premio de España. Ojalá sea una carrera divertida y ojalá pues llegue por fin esa ansiada primera victoria para Carlos Sainz. Venga, un abrazo, hasta la próxima, chao, chao. No sé quién era el que lo vendía. Bueno, chicos, yo me voy a la cama. Antes de que compres, ¿no? Antes de comprar nada. Venga, un abrazo. Venga, chavales. Chao. Chao.